Estamos cada vez más cerca del 2023, año de elecciones ejecutivas, no solo en el plano nacional, sino también a nivel provincial y también acá en nuestros pagos, en nuestra querida Bahía Blanca. Vamos a tener que elegir quién va a ocupar el sillón de Bordeu en los próximos 4 años. Las y los anotados son varios en esta competencia, especialmente si uno mira el oficialismo local de Juntos, y una de ellas es la economista y docente Elisa Quartucci, de la Unión Cívica Radical. Ella ha sido concejala, fue titular del área de Innovación, Desarrollo Económico y Relaciones Institucionales en el gobierno de Héctor Gay, hasta su renuncia hace ya casi 2 años, a principios de 2020, a principios de noviembre de 2020, y ella es una dirigente, decíamos, de la UCR, concretamente forma parte del grupo UCR Bahía Blanca, es un sector de la Unión Cívica Radical que justamente impulsa su candidatura como intendenta, y con ella estamos ahora en comunicación telefónica. ¿Qué tal, Elisa? Buenas tardes. Juan Ibarino te saluda desde Laura en Radio Nacional. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy bien, por suerte. Bueno, me alegro. Un gusto conversar con vos, ya que, como decíamos, ¿no?, sos una de las dirigentes o dirigentas del radicalismo, ¿no?, que se anotan para la competencia local el año que viene. Y decíamos, ¿no?, también que si hay algo que nos faltan juntos son candidatos, candidatas. Incluso nosotros lo charlamos fuera del aire el otro día, esta situación que se da, por lo menos en la UCR y en el PRO, que parece haber una sobreabundancia de candidatos y candidatas. Yo quería preguntarte, en primer lugar, sabiendo, ¿no?, que en el caso de que el radicalismo vaya con 2 o más candidaturas frente a un PRO unificado, ¿no?, por dar una situación posible, ¿no?, esto genera que tengan todas las de perder. Entonces, preguntarte qué mecanismos tienen pensados o qué mecanismos vienen charlando hacia dentro del radicalismo para llegar a las PASO en unidad. Bueno, en primer lugar, desde mi punto de vista, es auspicioso que Juntos pueda, a nivel local, como también a nivel provincial y nacional, tener más de un candidato. Esto, más allá, ¿no es cierto?, de que creo que en este momento no es tiempos todavía de estar discutiendo candidaturas. Los problemas que acontecen, ¿no es cierto?, en nuestro país y particularmente en nuestra ciudad son problemas serios, vinculadas no solamente a la tasa de desocupación, sino a la subocupación, la desocupación de los jóvenes, la creciente, ¿no es cierto?, población bajo la línea de pobreza e indigencia, sí, producto, como decíamos, como se sabe, ¿no es cierto?, de situaciones macroeconómicas. Pero en ese sentido, por eso, yo considero auspicioso la posibilidad de que haya más de un candidato, porque eso significa el debate de ideas, significa poder, ¿no es cierto?, tener la posibilidad de ofrecer a la ciudad y a todos nuestros vecinos distintas alternativas de resolución a los conflictos que acontecen, pero además poder discutir también políticas públicas en diferentes ámbitos, teniendo en cuenta diferentes perspectivas y las ideas o las ideologías que en todo caso también caracterizan a cada uno de nuestros partidos. Lo que sí disiento es que el radicalismo tendría pocas chances frente a un PRO unificado o con una sola candidatura. Yo creo que en este tiempo el radicalismo se ha ido fortaleciendo. Partimos, ¿no es cierto?, de un 2015 en las distintas jurisdicciones con un radicalismo debilitado, pero que producto, ¿no es cierto?, de las elecciones del año pasado, con la irrupción de Manes en la política o como militante político y el aporte de la militancia que siempre ha caracterizado el radicalismo, ha hecho que nuestro partido se fortalezca y hoy por hoy esté disputando espacios de poder en distintos ámbitos, ¿no? Sí, coincido. Por ahí me expresé mal o me escuchaste mal. Yo decía que en caso de que no, por favor, que en caso de que no se unifique en una sola candidatura la Unión Cívica Radical y que vaya con 2 o más candidatos frente a un PRO unificado, en ese caso sí, porque se dividiría la base de votantes radicales y en el contexto de una PASO los perjudicaría. En respecto al otro, sí, yo creo que han hecho
que han hecho una gran elección el año pasado, no solo en lo local, sino a nivel provincial. Incluso si uno mira a nivel federal, las elecciones legislativas, la mayoría de las cabezas de listas de Juntos eran del radicalismo. Y esto creo que ya se daba en el 2015, ¿no? La presencia territorial del radicalismo, todo lo que le aportó a lo que en ese momento era Cambiemos, y ahora se nota con más fuerza, y más aún, como vos decís, con la irrupción de Manes, que si bien estuvo ahí nomás de ganar las PASO contra Santilli, cuando uno ve el mapa de la provincia de Buenos Aires, la mayoría de los distritos quedaron pintados de rojo y no de amarillo. Lo mismo en el caso de Lorenzo Natali y Compagnoni a nivel seccional, que Lorenzo ganó en la mayoría de los distritos, y ahí me imagino que algo es mérito suyo y también de esto que decíamos, ¿no? La irrupción de Manes. Sí, tal cual, coincido en el análisis. Yo había interpretado mal el comentario. No hay problema. Yo entiendo que sí, el radicalismo tendrá, como el resto de los partidos, y me refiero concretamente a nivel local, la posibilidad de poder discutir cuál es el proyecto que el radicalismo ofrece a la ciudad. Por eso nosotros apostamos a la posibilidad de que haya internas dentro de nuestro partido primero, y después serán las PASO los que definirán quién es el candidato de Juntos. Y bueno, y después vendrá, ¿no es cierto?, las elecciones allá por el mes de octubre del año próximo, donde ahí sí se pondrán en juego proyectos de ciudad en base a las propuestas de espacios políticos claramente definidos, como será seguramente Juntos por un lado y ¿no es cierto?, y el Frente de Todos por otro. Lo que sí está claro que el radicalismo, bueno, es un partido, yo siempre digo que es el partido político de la Argentina. Tiene, primero por sus años de trayectoria, pero por otro lado porque es uno de los es el partido político que respeta, ¿no es cierto?, sus discusiones internas, y me refiero a que es uno de los pocos, y siempre se nos critica, ¿no es cierto?, a los radicales por hacer internas o por discutir en nuestros ámbitos, ¿no es cierto?, partidarios, pero creo que es el partido donde funciona la convención nacional, donde funciona también la convención provincial, donde funcionan los plenarios, claro, a nivel de los comités de distrito, y eso le da una fortaleza, y es un partido que también tiene, siempre se dice, ¿no es cierto?, el radicalismo, en todo pueblo, por más chico que sea, hay un comité radical. Claro, y eso creo que, como bien usted afirmaba, en las últimas elecciones, la provincia de Buenos Aires, en muchas de las localidades, sobre todo del interior, quedaron pintadas de rojo, precisamente por esa presencia y esa fortaleza del radicalismo. Bien, bien. Quiero volver sobre algo que dijiste, hablaste de una interna partidaria previa a las PASO. ¿Ese sería el mecanismo que vos proponés o que se está charlando en la Unión Cívica Radical, la vieja interna partidaria que por ahí tenía, o uno estaba más acostumbrado a ver previo a las PASO? Sí, no sé si ese podría. Nosotros estamos hablando en estos momentos de la posibilidad de hacer una interna abierta, donde participen, por ejemplo, los afiliados del radicalismo y aquellas personas que no estén afiliadas a otros partidos políticos. Nosotros esto lo hemos planteado en el marco de esta discusión que está habiendo en estos días, ¿no es cierto?, por las autoridades partidarias. El radicalismo tiene convocadas a elecciones internas ahora para el 13 de noviembre, y nosotros, bueno, instamos, ¿no es cierto?, desde nuestro grupo, el Grupo Bahía Blanca, a trabajar por la unidad del partido, y en ese sentido también creemos que tienen que establecerse reglas de participación claras, de forma tal que los radicales y aquellas personas que no pertenecen a otros partidos políticos puedan ser partícipes, ¿no es cierto?, de la decisión del proyecto o del candidato, ¿no es cierto?, que mejor represente a la Unión Cívica Radical de caras a las PASO del año próximo.
Bien, y en ese contexto, ¿cuál pensás que es el diferencial que vos tenés? ¿Qué es lo que diferencia a Elisa Quartucci en relación a otros virtuales precandidatos o candidatos que tiene la Unión Cívica Radical Bahiense y también el grupo UCR Bahía Blanca? Digamos, ¿cuál es la razón de ser que tiene? ¿Por qué esa diferenciación dentro de la vida partidaria de la UCR? Sí, nosotros solemos usar una frase de Raúl Alfonsín que decía: no sigan hombres, sigan ideas. Ajá. Nosotros en ese sentido no por lo general no personalizamos por allí más allá, ¿no es cierto?, de que hay caras visibles detrás de distintos proyectos. Uh-huh. Nosotros siempre lo que hacemos hincapié es la necesidad de tener un proyecto político. Para gobernar, en este caso una ciudad, hace falta tener un proyecto, ofrecer a los vecinos una plataforma de gobierno, y en ese sentido, independientemente, ¿no es cierto?, de lo que vienen haciendo los diferentes grupos internos de la Unión Cívica Radical, sí. Concretamente nuestro grupo, el Grupo Bahía Blanca, tenemos conformado, ¿no es cierto?, distintos ámbitos de discusión. Estamos elaborando una plataforma de gobierno. Nosotros, a nuestro grupo adhieren no solamente radicales, sino por allí personas que se identifican con los ideales y las ideas de la Unión Cívica Radical. Y hemos conformado un grupo, podríamos decir, heterogéneo en el sentido de las distintas la formación, tanto académica o las trayectorias laborales y las experiencias, ¿no es cierto?, que los diferentes integrantes de nuestro grupo tienen. Creo que eso le da un valor agregado. Nosotros tenemos, en mi caso particular, y como varios también militantes del Grupo Bahía Blanca, tenemos una larga trayectoria militante dentro de la Unión Cívica Radical. En mi caso decía, bueno, yo milito desde los 17 años, desde la escuela secundaria. Durante toda mi época universitaria fui también tanto consejera universitaria como asambleísta. Con unidad, ¿verdad? Sí, Mira. Yo fui una de las que por allá, creo yo, empezaba ese año la universidad y me convocaron si bien no era netamente radical, la lista había también militantes de otros partidos. En ese momento conformamos una lista que durante muchos años fue una lista que triunfó a nivel de los distintos departamentos, consejos departamentales, a nivel, ¿no es cierto?, de tanto de consejo como asamblea universitaria. Uh-huh. Por eso decía que en nuestro caso tenemos un grupo de militantes con experiencia que ha dado, ¿no es cierto?, o ha tenido por allí la necesidad de enfrentarse a situaciones críticas o difíciles también que ha atravesado nuestra ciudad, y me refiero, en nuestro grupo militan, por ejemplo, muchas personas que fueron parte o se identificaron con el gobierno de Jaime Linares, sobre todo, ¿no? También del gobierno de Juan Carlos Cavirón, pero que, digamos, debieron afrontar, y yo fui parte en ese momento porque integraba el Consejo Deliberante, situaciones muy complejas vinculadas a los escapes de cloro, a una gran inundación que hubo también en Ingeniero Guay, uh-huh. a lo que tuvo también que ver con la crisis del agua. Es decir, más allá de las formaciones académicas que muchos de nosotros tenemos, provenientes, ¿no es cierto?, de distintas ramas de la docencia y de la investigación, también tenemos experiencia en distintos ámbitos de gobierno, y ese creo que es el plus que nuestro grupo tiene respecto, o mejor dicho, eso es lo que caracteriza a nuestro grupo, ¿no? Bien. Que obviamente será dependerá también de la elaboración de un proyecto político. Bien, y con esa experiencia, digamos, no solo de lo académico y lo técnico, sino también, como vos decías, en la práctica, en la gestión, ¿cuáles pensás que son los puntos fuertes y los puntos débiles de la gestión de GAI? Bueno, yo suelo decir que cuando uno tiene que pensar a la ciudad o pensar el desarrollo de la ciudad desde un punto de vista armónico. La ciudad debe crecer en forma armónica, y
para esto creo necesaria una mirada mucho más desde la periferia hacia el centro. Ajá. Y también creo necesaria la reconstrucción de ese entramado social que ha caracterizado nuestra ciudad en otras épocas, precisamente para poder afrontar esta difícil situación socioeconómica, sobre todo apuntando, ¿no es cierto?, al fortalecimiento de las políticas de cuidado, como se las denomina ahora, de forma tal de garantizar el acompañamiento, la recreación. El acompañamiento me refiero no solamente desde el punto de vista de la alimentación, sino del cuidado en general de los chicos, de los barrios más ¿no es cierto?, más carenciados, de las personas con discapacidad, de las personas adultos mayores, y sobre todo posibilitándole en el marco de estas políticas de cuidado la posibilidad también de que las mujeres se capaciten y puedan insertarse en el mercado laboral. Creo que ese es uno de los aspectos en los que Bahía Blanca debe poner un eje fuerte, hacer base en esa cuestión, pero también pensar a Bahía no solamente poniendo o situándola como eje exclusivo, sino mirar a Bahía en el contexto de una región. Eso me parece que es uno de las deudas que Bahía tiene pendiente. Bahía está inserta en una vasta región, ¿no es cierto?, donde creo que hay por allí elementos como vinculados a la economía del conocimiento, a las industrias de base tecnológica, que pueden desarrollarse plenamente en nuestra ciudad y en una región, ¿no es cierto?, cercana a Bahía Blanca, y creo que esas son las cuestiones a las que debemos apuntar, sobre todo vinculándolo, ¿no es cierto?, con la academia y con el sector productivo. Me parece que esos son los ejes en los que debiéramos trabajar. Bien. ¿Y cómo ves el rumbo del gobierno local de lo que es 2020 para acá? Poniendo 2020 porque fue el momento de tu renuncia, y también porque el año pasado, digamos, se dio un fenómeno nuevo de alguna manera en la política, que es la irrupción de los libertarios, ¿no? Y un acercamiento del PRO, que de alguna manera es quienes tienen el ejecutivo local acá. ¿Cómo ves la posibilidad de que confluyan, ¿no?, radicales y libertarios en 2023? Esa situación yo desde el punto de vista del radicalismo la veo difícil. El radicalismo ha manifestado en reiteradas oportunidades, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, ¿no es cierto?, las diferencias que ¿no es cierto?, tenemos ideológicamente con los partidos, estos partidos que han surgido, ¿no es cierto?, recientemente vinculados a ideas más liberales. De todas formas, bueno, cuando ante la presencia, ¿no es cierto?, de concejales que pertenecen a ese espacio, creo que como lo ha habido en otra época, es necesario acordar, es necesario buscar consensos en el ámbito de los legislativos, y concretamente me refiero al Consejo Deliberante. Sí. Hubo en otros periodos también presencia podríamos decir, de bloques minoritarios, con los cuales, si uno quiere trabajar en pos del desarrollo de la ciudad, es necesario acordar. Independientemente, como lo ha habido por allí, recuerdo en otras épocas, grupos, bloques sí, políticos con miradas o más volcadas a la izquierda, pero creo desde ese punto de vista, creo, independientemente del partido al que pertenezcan, es necesario buscar consensos que permitan mejorar la calidad de vida de los vecinos. Pero concretamente los acuerdos que se puedan dar a nivel local creo que están supeditados a lo que suceda a nivel de juntos a nivel nacional, ¿no? Bien, bien.
Elisa, estamos muy cerca del informativo. La verdad que me quedaron varios temas en el tintero para charlar con vos, más que nada todo lo que tiene que ver con la situación nacional y provincial. Pero bueno, quería abordar principalmente lo local, que de alguna manera es lo que está más cerca tuyo y el lugar por ahí donde vos como dirigente podés tener un ámbito de influencia. Pero espero que podamos seguir conversando en alguna otra ocasión y ampliando estos temas. Sí, seguramente. Bueno, estoy a disposición y ha sido sin dudas un placer conversar con usted y con toda su audiencia. Así que a disposición para charlar cuando guste. Bueno, muchísimas gracias, Elisa. El gusto es mío. Saludos y que tengas buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes, y muchísimas gracias por el espacio. Gracias a vos, hasta luego. Era Elisa Quartucci, ex concejala del radicalismo, es parte de Juntos.